Bien, continuando con las enfermedades del corazón, las cardiopatías, ya vimos las cardiopatías hipertróficas, ¿verdad? Que podían llevar a una cardiopatía isquémica y eventualmente a un infarto. Y vimos las enfermedades de la cirrosis del corazón, que es el pericardio. Ahora vamos a hablar de las cardiopatías dilatadas. Entonces, vamos a recordar, ¿verdad? Esto es importante para poder entender las miocardiopatías dilatadas, donde nosotros tenemos la circulación mayor, que habíamos dicho que la sangre salía del ventrículo izquierdo por la aorta, ella recorría el cuerpo entregando oxígeno, captando el dióxido de carbono, y a través de los capilares va a retornar al corazón derecho por el sistema venoso, ¿verdad? Donde ella va a llegar a la aurícula derecha. Luego, al llegar a la aurícula derecha, aquí termina la circulación mayor. Ella va del ventrículo izquierdo, recorre todo el sistema, la circulación de retorno, y va a la aurícula derecha. De esta aurícula derecha, aquí termina la circulación mayor y tenemos que la circulación menor es la que va del ventrículo derecho a los capilares pulmonares, ¿verdad? Estos capilares pulmonares donde va a ocurrir lo que vamos a ver en la parte respiratoria, donde este sistema venoso va a entregar esa sangre llena de CO2 y va a captar el oxígeno para retornar nuevamente a iniciar otro ciclo cardíaco en la circulación mayor. Entonces vamos a recordar el ciclo cardíaco donde tenemos la fase de llenado, primero la fase de llenado rápido de las aurículas. En ese momento las válvulas mitral y tricuspidia que separan la aurícula de los ventrículos se encuentran cerradas y la válvula aórtica y la válvula pulmonar se encuentran cerradas. Luego tenemos la fase de llenado lento, donde tanto las aurículas como los ventrículos tienen las cuatro válvulas cerradas y están en diástole. Luego tenemos la fase de sístole auricular. Entonces se abre la válvula mitral y la tricuspidia y luego sigue entonces esta sangre va a pasar de las aurículas a los ventrículos, ¿verdad? Entonces viene la fase de llenado rápido ventricular, luego la fase de llenado lento ventricular, luego viene la fase de contracción isovolumétrica, donde en ese momento se contraen los ventrículos y tenemos la válvula mitral y tricuspidia cerradas, la válvula aórtica y pulmonar cerradas. Luego viene la fase de la fase de eyección rápida, apertura de la válvula aórtica. Recordemos que esa corresponde a qué? A el valor de presión, de la presión sistólica normal, que es 120 milímetros de mercurio. Aquí se inicia la fase de eyección rápida de la sangre del ventrículo hacia el sistema arterial y luego a medida que se aleja la sangre del corazón disminuye la presión y llega la fase de eyección lenta, ¿verdad? De los ventrículos. Finalmente ocurre la sístole ventricular, se cierra la válvula aórtica y la pulmonar y ya inmediatamente se inicia otro ciclo, ¿verdad? Esto ocurre durante cada latido del corazón y ocurre durante cada inspiración y expiración, como vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a recordar que tenemos dos sistemas, ¿verdad? Tenemos un sistema de precarga y un sistema de poscarga. Bien, entonces fíjense, el sistema de poscarga que viene siendo es la sangre que recorre la circulación mayor, ¿ok? Porque la poscarga, ¿a qué se refiere carga? Es la cantidad de sangre que tiene el corazón en un momento dado en cada latido. Entonces, esa carga de sangre él la escupe, la expulsa por la aorta, por lo tanto, eso es lo que se llama la poscarga, o sea, un corazón lleno de sangre que emite o expulsa o escupe esa sangre por el sistema arterial en la circulación mayor.
Luego tenemos la precarga, es decir, es la sangre que está retornando al corazón derecho para para llenar ese corazón nuevamente de sangre, ¿ok? Entonces tenemos el sistema de poscarga, que es el lado izquierdo, y el sistema de precarga. Esto es importante porque esto probablemente lo van a mencionar con estos términos en las pasantías y van a ver que esto que vamos a ver ahorita, las miopatías dilatadas, tienen signos de poscarga y de precarga. Entonces, aquí, aunque esta lámina no se ve muy bien, yo lo quiero recordar en la homeostasis cardiovascular. La homeostasis es un fenómeno que se presenta en todos los entes biológicos, donde los cuerpos, o el cuerpo humano en este caso, trata de mantener el equilibrio, es decir, que mantiene todo el equilibrio tanto de presión, temperatura y todo el sistema funcionando para mantener el cuerpo sano. Entonces, la homeostasis cardiovascular está controlada por el hipotálamo, que está en el cerebro medio, o el diencéfalo, que es el que va a regular ¿qué? Él va a regular la temperatura, va a regular también otras funciones como lo son los ciclos sueños-vigilia, y en este caso va a actuar como eje rector para actuar en lo que son los vasos sanguíneos, ¿ok? ¿A qué me refiero? Ahí estamos hablando del eje hipotálamo hipoficiario. En el hipotálamo, que es una estructura que está en el diencéfalo, en el cerebro medio, él va a través de unos neurotransmisores, adrenalina y noradrenalina, y también acetilcolina, va a actuar en el sistema nervioso autónomo. Ya hablamos de que el sistema nervioso autónomo a nivel cardiovascular, el simpático, que es su mediador en la noradrenalina y adrenalina, produce aumento de la frecuencia cardíaca y aumento y produce vasoconstricción. En cambio, el sistema parasimpático, cuyo mediador es la acetilcolina, produce vasodilatación y produce una disminución de la frecuencia cardíaca. Él le va a actuar sobre qué? Sobre un nervio autónomo que es el nervio vago. El nervio vago es un nervio muy importante, el cual él se origina a nivel del bulbo raquídeo y es el nervio, el par craneal, que me imagino que ustedes ya vieron la parte del sistema nervioso, es el par craneal más largo, porque él va de bulbo, él da una rama para inervar los órganos del tórax. Aquí estamos hablando de quién, del corazón y de los pulmones, y también él termina en 9 ramas a nivel de la cavidad abdominal para inervar lo que es el estómago y los órganos abdominales, incluyendo el riñón. Bien, entonces aquí sale el hipotálamo, que hace la función que yo les digo, los vasoreceptores, que les repito, que están, fíjense, aquí lo señalamos, lo vimos mejor en el dibujo de la clase anterior, en el callado aórtico, que es el receptor de presión, cuando hay una hipotensión o una hipertensión. Luego tenemos los vasoreceptores del arco aórtico, que también vimos. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta para entender los síntomas, ¿ok? En estos casos. Entonces aquí tenemos la miocardiopatía dilatada. Entonces, así como vimos la miocardiopatía hipertrófica, estas son un corazón morfológicamente normal, ¿verdad? Aquí tenemos la coronaria, aquí tenemos los ventrículos, la aurícula, el callado aórtico, la arteria pulmonar. Entonces, luego tenemos ¿qué es la miocardiopatía dilatada? Es cuando hay un agrandamiento del corazón. ¿Por qué? Porque la miocardiopatía dilatada se origina cuando la fibra muscular pierde su elasticidad, la fibra muscular miocárdica. Vamos a recordar qué es elasticidad. La elasticidad es la propiedad que tiene una fibra o un tejido que es, al aplicarle una fuerza, ella puede aumentar su longitud. Y una vez que se deja de ejercer esta fuerza, ella puede volver a su longitud original. Cuando sabemos que algo
ha perdido su elasticidad cuando nosotros le aplicamos una fuerza, la elongamos, la estiramos, y cuando dejamos de hacer esa fuerza, ella queda estirada, ella no vuelve a su longitud original, entonces queda dilatada. Eso es lo que pasa en la miocardiopatía dilatada. Entonces, fíjense, la cardiopatía dilatada puede afectar órganos del sistema como los pulmones, el hígado, etcétera. ¿Por qué? Entonces, fíjense, aquí vamos, eso lo vamos a ver ahora luego. Esto que estamos viendo acá, fíjense, es un corazón que no está hipertrófico. Fíjense que las paredes no están engrosadas. Simplemente es de una dimensión mayor. ¿Por qué? Porque ese corazón se fue llenando de sangre, pero la fibra perdió su elasticidad. ¿Cuándo ocurre esto? Vamos a ver ahora más adelante que una de las causas es una cardiopatía hipertrófica. Es decir, una persona, por ejemplo, hipertensa, en 8, 9, 10 años con una hipertensión no controlada, cae en una hipertrofia ventricular. Si esta hipertrofia ventricular no se controla, la fase final que va a llevar a la muerte a esta persona por una causa cardíaca va a ser la cardiopatía dilatada, porque al perder elasticidad la fibra miocárdica, ella pierde su capacidad de impulsar la sangre a través de las arterias. Entonces, cada vez que el corazón lata y que se produzca lo que yo les mencioné, a partir del nodo sinusal, que llegue esa corriente eléctrica, cuando la fibra miocárdica vaya a contraerse, materialmente no lo puede hacer porque ya perdió su elasticidad. Entonces, se expulsa poca sangre del corazón, disminuye el gasto cardíaco, el volumen de sangre que sale del corazón, y esa sangre queda en los ventrículos. Y luego, si, por ejemplo, esa persona comienza con una dilatación de las paredes de los ventrículos, entonces en cada latido va a salir. Este es la circulación menor, ¿verdad? Este es el corazón derecho, regresa la sangre, pasa luego al corazón izquierdo, viene el sístole ventricular, sale la sangre, pero sale menos que lo que debería salir. Entonces, aquí va a quedar un remanente de sangre que no salió al organismo. Luego, como queda este remanente, encima se le va a montar el latido que viene, hasta tal punto que este corazón va a estar lleno de sangre, a mayor volumen, mayor presión. Entonces, como ya no cabe la sangre allí, va a llenar también los aurículas y ellas se van a dilatar. Cuando ya ella no cabe allí, ¿qué es lo que ocurre? Esa presión que genera ese líquido que está reteniéndose ahí en el corazón se transmite a nivel de los vasos pulmonares y aórticos, sobre todo pulmonares. Entonces, esta presión se dirige hacia las arterias pulmonares a tal punto que puede ocurrir que esa presión es tan alta que ese líquido traspase las paredes de esa arteria a nivel pulmonar y llene los pulmones de líquido. Si esta situación sigue y no se corrige, ya prácticamente los pulmones están inundados de líquido, entonces ese líquido va a pasar a la vena que recoge, que es esta, que es la porta, que es la vena que recoge toda la sangre de los miembros inferiores y de la pelvis, y ella se encuentra a nivel de abdomen. Entonces, eso va a hacer que una de las ramas de esta vena porta es la rama hepática. Entonces, esa presión se transmite y ese líquido se va acumulando a nivel del hígado. Y eso es lo que va a generar los síntomas típicos de la insuficiencia cardíaca. Entonces, nosotros vamos a llamarla insuficiencia cardíaca izquierda o derecha según la parte que esté más afectada. ¿Y qué es lo que lo afecta? Bueno, que lo que va a pasar en los pulmones es que se va a acumular líquido. Lo que va a pasar en el abdomen es que se va a acumular líquido. ¿Bien? Entonces, fíjense, es importante esto, y esto ténganlo claro que esto lo van a evaluar. La miocardiopatía puede ser una insuficiencia cardíaca izquierda, insuficiencia cardíaca derecha. Si está tomado todo el corazón, se llama insuficiencia cardíaca congestiva o global. Entonces, la miocardiopatía
dilatada, donde lo que está más dañado es el corazón izquierdo, hay inquietud llaman ansiedad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la persona no puede respirar adecuadamente. ¿Por qué? Porque esos pulmones están llenos de líquido, por lo que les acabo de mencionar. ¿Qué está afectado aquí? La precarga. ¿Se acuerdan cuando hablé de la precarga? Que era la sangre que retornaba por el sistema venoso. Entonces, está encharcado, esos pulmones están llenos de líquido, con un derrame pleural, con líquido en los pulmones. Entonces, esta persona, por supuesto, al costarle respirar, la persona se siente ansiosa. Hay un incremento de la presión hidrostática en los capilares pulmonares, lo que les acabo de decir. Ese exceso de líquido genera una hipertensión pulmonar. La disnea de esfuerzo, ¿qué es disnea? La disnea es dificultad para respirar. ¿Qué se llama disnea? Disnea sola es dificultad para respirar. Bien, ¿cuáles son las causas de disnea? Puede ser cardíaca o respiratoria, que la vamos a ver en otro tema, ¿verdad? Entonces, ahora, cuando yo digo disnea de esfuerzo, y lo describo así en una historia clínica, significa que esta disnea, esta dificultad para respirar, que es lo que la gente llama fatiga. La gente, los pacientes normalmente le dicen, no, a mí me da fatiga. Esta fatiga o disnea se produce cuando la persona hace algún ejercicio. Un ejercicio desde, por ejemplo, simplemente a caminar. En reposo no le ocurre, por eso se llama disnea de esfuerzo. Por supuesto, hay taquicardia. ¿Se acuerdan que yo les mencioné antes de la homeostasis que controlaba el hipotálamo? Al haber un menor gasto cardíaco, es decir, ¿por qué? Porque el corazón no está bombeando suficiente sangre, el hipotálamo lo que percibe es que hay un bajo volumen circulante. Entonces él activa la adrenalina, aumenta entonces el sistema simpático su tono y aumenta la frecuencia cardíaca y por eso la persona tiene taquicardia, que la persona llama palpitaciones. Luego tenemos la ortopnea, que es la disnea de posición. ¿Cuándo es la ortopnea? La ortopnea la vamos a detectar cuando el paciente está en decúbito dorsal y esta asfixia o disnea se presenta en esta posición. Y si la persona se sienta, cede este síntoma. Entonces, esto es ortopnea o disnea de posición, como en decúbito dorsal. Esto puede acentuarse tanto en fase final que el paciente prácticamente tiene que dormir sentado con varias almohadas. También, si esto sigue evolucionando, está insuficiencia cardíaca isquémica, cardíaca o dilatada, puede tener una disnea paroxística nocturna. La disnea paroxística nocturna se diagnostica simplemente oyendo al interrogatorio del paciente. El paciente nos va a decir, yo estaba durmiendo y de repente sentí una asfixia y no podía dormir, tenía que sentarme. Y entonces me paré, caminé un poco y se me quitó. ¿Ok? Cuando comienza así puede durar unos minutos y luego cede. Pero entonces se llama disnea paroxística nocturna porque se presenta de una manera que la persona está durmiendo y llega a despertarlo. También en el interrogatorio del paciente nos puede hablar de congestión pulmonar, datos que nos hablan de congestión pulmonar, que la persona tenga tos, ¿verdad? Estertores son unos ruidos específicos que a la ocultación de los pulmones nos indica que son alvéolos que están llenos de líquido, eso lo vamos a ver más adelante. El respiratorio puede tener un esputo asalmonado, lo que llaman un gargajo, lo que escupen. Asalmonado significa porque puede expulsar saliva como rosada, pero en realidad hay gotas de sangre, porque es tanta la presión arterial en los capilares que estos se pueden lesionar y a la persona toser puede venir mezclado con sangre. Y también puede haber taquipnea. Esto es un término que no quiero profundizar porque lo vamos a ver en respiratorio. Taquipnea es aumento de la frecuencia respiratoria. También a la inspección podemos ver en el paciente, en los miembros inferiores, cianosis. Cianosis es coloración azulada de piel y mucosas. Y esto ocurre porque hay un alto nivel de CO2 en la sangre, una sangre poco oxigenada, que le da esa coloración. Y fatiga, por supuesto, debilidad,
¿Por qué? Porque no hay una oxigenación suficiente del paciente. Entonces recuerden la insuficiencia cardíaca izquierda y sus características. Aquí tenemos la derecha, ¿verdad? Entonces, fíjense que los síntomas mayormente de la insuficiencia izquierda son síntomas que corresponden a la poscarga, a síntomas del corazón izquierdo, y el síntoma cardinal es la disnea. En cambio, la insuficiencia cardíaca derecha, como es la precarga, es la circulación de retorno, la que va de miembros inferiores a superiores, entonces aquí vamos a tener otros síntomas y signos. Vamos a tener ingurgitación yugular. ¿Por qué? La yugular, vamos a hablar de la vena yugular, entonces, ¿qué ocurre? Nosotros vamos a tener que hay un aumento de volumen en la yugular. ¿Por qué? Porque es una sangre que viene de ese corazón que está colapsado y que está produciendo un retorno retrógrado hacia los pulmones de esa sangre, ¿verdad? Que no está logrando salir del corazón izquierdo. Al devolverse, entonces estas arterias tienen una gran cantidad de volumen y de las venas y se produce esta ingurgitación. Es como un latido que nosotros vemos a nivel de la yugular. Vamos a tener, si lo valoramos, incremento de la presión venosa central y periférica. Estos pacientes, ¿cómo vamos a determinar esto? Estos pacientes se les toma una vía central, ¿verdad? ¿Dónde vamos a medir este parámetro? Esto es un método que se usa no en los pacientes ambulatorios, sino en los pacientes hospitalizados para evaluar ese parámetro. Vamos a tener en este paciente edema de miembros inferiores. ¿Por qué? Por lo que hablamos inicialmente. Está comprometida la precarga. Habíamos dicho, como la sangre no podía, ya no cabía en el corazón, se desplaza a los pulmones y por gravedad, que es lo más bajo que tenemos nosotros, los miembros inferiores. Y vamos a recordar que las venas nacen en la planta de los pies y la circulación venosa va en contra de la gravedad normalmente, ¿verdad? Entonces va de los miembros inferiores a los superiores. Esta presión no permite ese retorno venoso, entonces se acumula líquido, se forma lo que se llama un tercer espacio, o sea, es una sangre que está entre la piel y fuera de las arterias, pero que está acumulada ahí en ese tejido subcutáneo, ¿verdad? Y eso es un edema. Entonces vemos un aumento, que es edema, aumento de volumen de miembros inferiores. Este tipo de edema normalmente es un edema que nosotros vamos a palpar al paciente y es un edema frío, ¿ok? O sea, vamos a sentir una temperatura menor que el resto del cuerpo porque no hay un buen flujo de sangre. Bien, va a tener una ascitis. Ascitis es acúmulo de líquido en la cavidad abdominal. Así como hablamos del pericardio, que el pericardio tenía una serosa, donde tenía una capa visceral y una capa parietal, el abdomen tiene el peritoneo o delantal anatómico que cubre abdomen y órganos de la pelvis. Él tiene una hoja también parietal que da hacia la parte posterior de los músculos abdominales y una cara visceral que está en contacto con los órganos abdominales. Entonces, entre las dos circula una pequeña cantidad de líquido. Al regresar esa sangre del corazón, los pulmones, ya no caben los pulmones, va ocupando ese espacio y hay una distensión del abdomen. Ustedes van a ver un aumento desmesurado del abdomen y esto se conoce como ascitis. Bien, por supuesto, también hay una hepatomegalia, es decir, un aumento del tamaño del hígado, pero es porque el hígado también está colapsada su circulación. Y hay un reflujo hepatoyugular, es decir, hay un aumento de la presión venosa que va desde lo que es el circuito de las venas hepáticas a la yugular. Y por supuesto, todo esto lleva a cansancio, ¿verdad? Luego recordemos que también, por supuesto, si está encharcado abdomen, está encharcado los pulmones. Y también aquí puede haber disnea, puede haber
hipertensión pulmonar, como les digo, porque en el sistema pulmonar los capilares aumenta la presión por la cantidad de sangre, o mejor dicho, de líquido que retorna del corazón, porque este no logra expulsarlo. Y cuando esto ocurre, es lo que se denomina cor pulmonale. ¿Qué es cor pulmonale? Pulmonale. Es una afectación del corazón, un aumento del tamaño del corazón por una lesión a nivel de los pulmones. Entonces, algunas causas de insuficiencia cardíaca, que es el nombre clínico que se le da a las miocardiopatías dilatadas. La cardiopatía hipertensiva, como les dije, la fase final de una hipertensión y luego de una cardiopatía hipertrófica que no se trató, es lamentablemente la insuficiencia cardíaca, que es lo que lo va a llevar a la muerte eventualmente. La enfermedad coronaria, cardiopatía isquémica, después de un infarto, si es un daño extenso del tejido miocárdico, puede pasar directamente de una hipertrofia a una insuficiencia. Las valvulopatías se refieren a anomalías o enfermedades o defectos de las válvulas del corazón. Estamos hablando de estenosis, que sería estrechamiento de la arteria, de la válvula mitral o tricuspidia, o bien de la válvula aórtica o pulmonar, o bien una insuficiencia de estas válvulas, sería una insuficiencia mitral, tricuspidia, aórtica o pulmonar. Cuando se lesionan estas válvulas, que no es de una forma congénita, o sea que la persona no nació con ese defecto que puede ocurrir, normalmente las valvulopatías son causadas por enfermedades reumáticas. Eso es importante para ustedes porque ustedes pueden tener pacientes, por ejemplo, con una artritis reumatoidea, con un lupus, con una dermatomiositis, y está cursando con una, por ejemplo, con una insuficiencia aórtica, que es muy característica de la artritis reumatoidea, por ejemplo. También puede ser de causa degenerativa, por ejemplo, en un trastorno tiroideo, un hipotiroidismo, un hipertiroidismo, en una diabetes mellitus, en las miocardiopatías también. Estas son daño o pérdida de la elasticidad muscular, por ejemplo, idiopática, o sea, de origen desconocido por alcohol, el alcoholismo, el alcohol produce daño del metabolismo de la fibra miocárdica y esta queda dilatada. En este caso también se pudiera hablar de las drogas como la cocaína, como el creepy, etc. Luego tenemos las que yo les hablé, la miocardiopatía hipertrófica, con o sin obstrucción se refiere con o sin aterosclerosis, que ya lo hablamos, y la pericarditis, que esto se está presentando mucho en los pacientes post-COVID. Bien, entonces estos pacientes con post-COVID o con COVID, muchos no murieron de problemas respiratorios ni de neumonía, sino por ejemplo de una insuficiencia cardíaca aguda posterior a una pericarditis. Esto se produce tanto en adultos como en niños en el COVID. Otra causa, y bien importante hablar de esto, es la enfermedad chagásica, que en nuestro medio, en partes de Asia y en África, es una enfermedad frecuente. El chipo, que es este animal, este insecto que está aquí, él en su intestino, él tiene en su intestino un parásito que se llama tripanosoma. El tripanosoma es digamos, como un gusanito que él vive, el comensal, es el chipo, ¿ok? O sea, él vive en el intestino del chipo, pero ese parásito no le hace daño al chipo. Bien, ahora el chipo es un animal propio de estos países tropicales, donde él tiene un hábito nocturno, donde él pica es de noche, él vive adherido a las paredes, ¿bien? Entonces, cuando él pica, él tiene un acto reflejo que donde él pica, él defeca, él hace pupú. Y en ese pupú, como dijimos que el tripanosoma, el parásito está en las heces de este animal, él le inocula a la persona que pica ese tripanosoma. Entonces, este tripanosoma tiene predilección por el tejido miocárdico, entre otros.
Entonces, fíjense, aquí nosotros vemos, les quería mostrar, era una lámina donde estamos viendo, esto es una rayos X de tórax, ¿verdad? Entonces, fíjense, esto es característico, miren la dimensión que tiene el corazón, ¿verdad? Esto que viene siendo el ventrículo izquierdo. Entonces aquí hay una insuficiencia cardíaca izquierda, por un lado, ¿verdad? Esto que vemos aquí son los pulmones, los alvéolos pulmonares. Esto es un corazón desmedidamente aumentado de tamaño, es típico imagen de una insuficiencia cardíaca. Incluso nosotros aquí podemos ver que en la base del pulmón izquierdo hay un derrame pleural. Fíjense que, ¿cómo sabemos que es un derrame? Porque miren la densidad, que se ve aquí, que tapa la densidad del pulmón. Entonces, aquí tenemos la clasificación funcional NYAA. Esto se refiere a la New York Heart Association, ¿verdad? La Asociación del Corazón de Nueva York. O sea, como es una clasificación universal. ¿Qué es la clasificación? Hay otras clasificaciones, pero esta es una clasificación que es la que se usa en la clínica normalmente. Y esto es importante para el fisioterapeuta que está realizando una rehabilitación, porque le permite clasificar a su paciente en qué ejercicio puede hacer y qué no. Entonces tenemos clase 1 es aquel paciente que la clínica, o sea, el electrocardiograma, todo nos habla de que él tiene una insuficiencia cardíaca, pero él no siente nada, simplemente se detectó. Los hallazgos: no hay limitación durante la actividad ordinaria, no hay fatiga, no hay disnea, no hay palpitaciones ni angina. O sea, fue un hallazgo casual. O sea, normalmente esto es al inicio. La persona no sabe que tiene una insuficiencia cardíaca. La clase 2 es leve. Leve limitación para la actividad física. Es decir, la persona te dice, yo subía para ir a mi casa, subía 15 peldaños. Y yo no sé, pero ya va como cuando voy como por el 6, y yo llevo toda la vida caminando allí, yo siento cansancio y tengo que detenerme. Bien, entonces la persona nota que está más limitada para las cosas que normalmente hacía. La clase 3, clase funcional 3 moderado, hay limitación marcada para la actividad física, aunque el paciente está sintomático en reposo. O sea, la limitación marcada es que la persona dice, mira, ya yo no puedo salir al patio sin sentir la asfixia. Bien, o yo no puedo, por ejemplo, barrer, por ejemplo, mi casa, etcétera, porque en ese momento tengo que detenerme porque me siento asfixiado. Ahora, si yo me quedo sin hacer nada, no siento nada, ¿ok? O sea, vuelvo a mi estado de normalidad. La clase funcional 4, que es la severa, es incapacidad para cualquier actividad física sin molestia. Los síntomas se pueden presentar en reposo. Por ejemplo, la persona está sentada, ya nada más el hecho de hablar, eso lo cansa. La persona está comiendo, nada más el hecho de abrir la boca, de usar el cubierto sin hacer más nada, lo cansa. Del tomar agua, del darse vuelta en la cama. Entonces esto es importante, esta clasificación funcional, porque esto es lo que les va a permitir a ustedes realizar su plan de rehabilitación y las ABD en estos tipos de pacientes. Bien, con esto terminamos la parte de cardiovascular y vamos a seguir después con el tema de respiratorio.